vista aquí el mensaje, porque dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ahora usted y yo hoy necesitamos confirmar esta verdad. Su cuerpo y mi cuerpo son la casa de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos de cuidar la casa de Dios. ¿Verdad que sí? Nosotros debemos de cuidar el templo de Dios. Somos nosotros mismos. Son nuestros cuerpos. Hay un pasaje que está también en 2 Corintios capítulo 6 también. Aquí lo tenemos en pantalla. Y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta. Porque vosotros sois el templo, atención, del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjese, el Señor establece en una forma contundente el principio y la verdad de que nosotros somos el templo de Dios. Y por esa razón, como lo vamos a ver enseguida, Dios es celoso de su templo. Dios es celoso de su casa. Dios es celoso de usted y de mí. Y es lo que vemos, es lo que realmente vemos nosotros aquí en la historia, en la purificación del templo. En segundo lugar, déjeme decirle cómo fue contaminado el templo. Versículos 13 y 14. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Qué colerón le dio al Señor. Se enojó el Señor. Se molestó mucho Jesús, porque llegó al templo, a la casa de su Padre, al lugar donde las personas que acuden y asisten deben de llegar para adorar a Dios, para darle gloria al Señor. Y se encuentra a este montón de pillos haciendo negocios, haciendo de la casa de su Padre casa del mercado. Y note que dice que halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Estamos estudiando con un grupo de discipulados cómo la naturaleza y la creación es utilizada por el Señor para nuestra enseñanza. Los bueyes en la Biblia siempre representan al obrero cristiano, siempre. ¿Ha visto usted que los bueyes siempre trabajan en pareja? Una yunta. ¿Ha notado usted que los bueyes llevan un yugo y un mástil que forman una cruz? Interesante. Porque los bueyes en la Biblia representan al obrero cristiano. Qué curioso que Jesucristo nos envió de dos en dos. Dice la Biblia: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Y los bueyes en la Biblia siempre representan a los obreros, a las personas que le sirven al Señor. Siempre el cristiano llevando la cruz, llevando cargas. ¿Sabe qué hacen los bueyes cuando no pueden llevar una carga muy pesada? ¿Sabe qué hacen? Se hincan. Lo mismo que debe de hacer el obrero de Cristo cuando lleva una carga pesada: arrodillarse para invocar el nombre del Señor. Lo mismo. Y estaban en el templo vendiendo bueyes. También estaban en el templo vendiendo ovejas. Y las ovejas siempre son una representación de los creyentes.
Y eso obviamente la Escritura lo confirma en San Juan capítulo 10, en infinidad de pasajes, y también palomas tipo del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que nosotros llegamos a vivir una época donde hay personas que venden y compran obreros de Cristo? ¿Saben que nosotros estamos viviendo una época donde hay personas que pretenden comprar con dinero el poder del Espíritu Santo, como pretendió hacerlo Elías el mago en aquellos días del Nuevo Testamento? Y nos ha tocado a nosotros, a esta generación, vivir un tiempo parecido, donde hay personas que creen que con el dinero pueden comprar a los obreros, a los pastores, a los servidores de Dios, que con dinero pueden comprar el poder del Señor. Y hay lugares donde esto se sigue practicando, y son innumerables las historias que algunos de nosotros conocemos, porque esto ocurre, y ocurre en demasía en nuestros días. El templo estaba contaminado por esta clase de personas, por aquellos que profesaban ser amigos del templo y que empleaban la religión como fachada para poder asegurar sus ganancias personales. Eso era lo que estaba ocurriendo. Y por eso el Señor se enojó. Se enojó porque encontró personas que tenían celo por la casa de Dios, pero porque les daba provecho personal, pero no tenían ningún celo por el Señor del templo. Y yo creo que es muy parecido a lo que nosotros vivimos en nuestros días. Es lamentable, es muy triste saber que hay personas que han hecho de las cosas del Señor un negocio. Es muy lamentable para mí, es muy triste saber, mirar, escuchar y ser testigo de que hay personas que han convertido los asuntos del Señor en mercado. Ahí estaban los cambistas. Ahora, ¿sabe? La Biblia no nos da muchos detalles, pero ¿sabe qué es lo que yo me quedo pensando? Si estas personas estaban ahí en el templo haciendo sus negocios, estaban allí, la pregunta que yo siempre me he hecho es: ¿quién autorizó a ellos a hacer negocios en el templo? Si no, los mismos líderes, los mismos sacerdotes, los mismos encargados, los mismos que crucificaron al Señor Jesucristo. Y cuando Cristo actuó de esta manera, arremetieron contra él. ¿Sabe por qué? Porque se les estaba cayendo el negocio. ¿Se fijan? Porque el Señor estaba arruinándoles su fuente de ganancias. Queridos amigos y hermanos, es lo mismo que nosotros seguimos viendo 2000 años después. Los templos en general de las diferentes religiones y denominaciones siguen siendo una tremenda fuente de ganancia personal para las personas que administran y que son responsables de ellos. Y esto no es un secreto para nadie. Es un negocio, les digo, que mueve miles de millones todos los días. Y por supuesto, así funciona. Yo creo que es posible tener celo por la casa de Dios, la iglesia, sin embargo estar contaminando todo el tiempo el templo del Espíritu Santo. Hoy vivimos un celo religioso que es perverso y contaminante a los ojos de Dios, porque se trata más de un celo en el altar del yo, alimentado por ambiciones egoístas y mundanas. Hoy, lamentablemente, yo escucho a expositores de la palabra de Dios que lo que andan es vendiendo un producto y ofreciéndolo como mercaderes para obtener